Bienvenidos al Ministerio en Vivo de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Estamos ubicados en el 5424 Tamara Street en Las Vegas, Nevada. Los invitamos a uno de nuestros servicios. Domingos 10 a.m. Escuela Dominical, 11:30 a.m. y 7 p.m. Mensaje de la Palabra de Dios. Miércoles 7 p.m. Servicio de oración. Viernes 7 p.m. Servicio para damas, varones y jóvenes. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida el mensaje de hoy. Dios los bendiga. Copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Amén. Recuerde que para tomar la Santa Cena dignamente, hay que ponerse a cuentas con el Señor. Así es que les ruego que tome unos segunditos, se ponga a cuentas con el Señor antes de tomar la Santa Cena. Amén. Dice también Dios en su palabra, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Uno de mis hermanos va a unirnos en oración. Gracias, Señor, por este momento que nos das. Gracias, Padre, por la grandeza que tú has hecho en la vida de nosotros, de cada uno de nosotros. Gracias por la vida, la nueva vida que nos has dado, Señor. Para los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Te veneremos, Señor, con todo el corazón, Señor, con todo nuestro ser, Padre. Que nuestro amor hacia ti sea genuino, Padre. Que sea aquel amor, Señor, que provenga de ti, Señor, y no de nosotros. Gracias, Padre, por todo el sufrimiento que tú pasaste, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Y gracias por este momento, Señor. Señor, que nos examinemos cada uno de nosotros, nuestros corazones, Señor. Para poder aceptar, Señor, esta ofrenda tan agradable, Señor. Gracias, Padre, por todo. Todo esto te lo pedimos en Cristo nuestro Señor. Vamos del pan. Bebamos de la copa.
Gracias, Padre bendito, porque en ti tenemos todo, Señor. Gracias por el amor tan grande que nos has dado a través de Cristo Jesús. Y que no dudaste en darlo como una ofrenda de amor, Señor, para que todos nosotros tuviésemos la oportunidad de tener vida eterna. Él pagó por nuestros pecados en la cruz, Padre bendito. Le damos tantas gracias. Yo te ruego, Padre, que bendigas el mensaje de esta mañana, Señor, que llegue a lo más profundo de nuestros corazones, Padre Santo, para que crezcamos más espiritualmente, Señor. Que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, el que nos hable, Padre, y no yo, Señor. También te pido por nuestro amado Pastor Rossi, que seguramente estará escuchándonos, amado Dios, que lo traigas con bien a él, hermana Lina, hermana Chela, hermana Daina, Señor, y que les hayas dado un buen descanso, alma, cuerpo y espíritu, Señor, para que regresen con nuevos ánimos, Padre Santo. Gracias por sus vidas, traerlos con bien, de regreso a Las Vegas, Padre, de nuestra oración y deseo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, esta semana fue una semana ocupada. Queremos felicitar a los cumpleañeros. Elizabeth, muchas felicidades. No está aquí René, pero también René cumplió años. Le deseamos muchas felicidades. Hay alguien que recién cumplió, hermano Dimas, también, muchas felicidades. No es necesario que digan su edad. Cada año cumplen, anyway. Así es que muchas felicidades por los que están enfermitos también, por el hermano Luisito. Queremos decirle que tuvimos un buen tiempo el viernes. Lo vimos muy contento en la operación de su pie. Va a tener que estar 2 meses ahí sentadito recuperándose. He tenido la oportunidad de aprender mucho de la Biblia. Le comentábamos que seguramente va a memorizar toda la Biblia en 2 meses. Así es que si nos está escuchando, que Dios le bendiga a Luis, hermana Olga, sus hijos. Tuvimos un buen tiempo el viernes que hicimos el culto allá en su casa. El miércoles pasado fue un día bien bonito. Recuerden, los días miércoles tenemos un culto de oración. Tuvimos 23 guerreros ahí el miércoles orando, sin contar a 2 guerreritos que nos acompañaban también. No tan solo tenemos la oportunidad de pedir por nuestras necesidades, pero también para dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que sirve también de aliento a los que nos reunimos para orar, interceder por otros, por nuestras necesidades, y de paso a aprender de la meditación de ese día. Quiero decir que estamos viendo una serie muy bonita con la hermana René acerca de Jabes, de la oración de Jabes, una oración que, a pesar de que tiene cientos y cientos de años, sigue tan vigente como ese día que Dios, que Jabes le dijo a Dios: si me bendijeras y ensancharas mi territorio. Qué interesante que en Crónicas del capítulo 1 a 9 prácticamente habla de pura tecnología, pero en ese versículo en particular, mire qué grandeza de lo que es la oración. Si me bendijeras y ensancharas mi territorio. Yo estoy aprendiendo mucho. Tenemos una serie que vamos a terminar la próxima semana. Así es que le invito a que se sume a este número de guerreros que miércoles a miércoles estamos aquí reuniéndonos como pilares de la iglesia. Y digo, no tan solo para pedir por nuestras necesidades, sino para interceder por otros, dar nuestros testimonios y aprender de su palabra. Que no se la pierda, queremos que este grupo siga creciendo. Amén. Muy bien, entonces vamos a la palabra del Señor. Si quieren abrir sus Biblias en el Salmo número 18, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 3. Pero antes de comenzar la lectura, yo quisiera que, si usted trae una moneda en su haber, en su pantalón, en su bolsa, cualquiera que sea la denominación que le saque, no me la tiene que dar, nada más quiero que la saque, no se preocupe.
centavos, de 10 centavos, de $1, de 25, qué sé yo, ¿verdad? Afortunados. Pero quiero que vea usted que vea usted esta moneda y que me diga qué es lo que llama su atención. Y no es el valor necesario. ¿Qué es lo que llama la atención en esa moneda de $1 centavo? No tan solo la cara, sino que la leyenda que dice en Dios confiamos. In God we trust. ¿Sabe que esa frase tiene mucho significado? Un significado tan grande que yo podría decirles que para mí es una bendición. Muchos de ustedes saben, porque lo he compartido a través de Facebook, que a menudo yo me encuentro sentado en la calle. Y a veces no es tan solo uno, son 2, son 3, son 10, son 15 centavos. Pero mire, le voy a decir que en ocasiones no pasa de una semana sin que yo me encuentre una monedita tirada. Y desde que me di cuenta que en un centavito tiene la frase In God we trust, o en Dios confiamos, yo eso lo tomo para mí como una gran bendición. Dios, cada vez que pone en mi camino $1 centavo, yo sé que el Señor me está bendiciendo. ¿Y qué nos dice? Confía en mí. ¿Quién es el proveedor? Promete que nunca nos va a dejar. Así los tiempos sean difíciles, Él nos dice confía en mí. Y aunque sea tan solo $1 centavo en la calle, nunca lo dejes tirado. Guárdelo porque es un mensaje de Dios. Y mire que un día, yo no sé, yo en un principio cuando empecé a preguntarle a los hermanos, ¿tú te encuentras dinero en la calle? Seguido me dicen, no. Y me preguntaba yo, ¿será porque yo siempre hago la cabeza vaca o tengo problemas en el cuello? Siempre ando mirando para abajo. Pero no, Dios nos envía mensajes de muchas maneras. Y un día me encontré, creo que 10, $1 centavo, una moneda de 25, y seguí caminando porque mi carro se me había descompuesto y lo dejé con el mecánico. Y a pesar de que el mecánico me decía, le presto un carro, ¿quiere llevarse un carro? Porque me conoce. Y digo, no, está muy bonita la mañana para caminar, así es que voy a caminar porque voy a venir para la iglesia. Y siempre que camino me encuentro una monedita, 2. Y ese día en el camino del taller para acá, me encontré $1 centavo, me encontré una monedita de 10 centavos, me encontré una moneda de 25 centavos, después me encontré un celular y después me encontré un reloj. Dije yo, Dios mío, ¿qué estás tratando de decir? Tiempo, dinero y horas. ¿Qué es lo que estás haciendo con tu tiempo? ¿Sabes de qué manera te estás comunicando? O qué sé yo. El celular estaba horrible. Mejor por ahí lo traía, se lo encontrara a alguien más porque ya los números ni se veían de cochino que estaba. Pero en fin, ahí hay un mensaje. Y todavía tengo aquí el reloj y tengo las monedas, porque las monedas las estoy coleccionando. Y cada moneda que yo me encuentro le tomo una foto. Porque para mí son bendiciones, son mensajes que Dios me está enviando. Y no me importa si es $1 centavo o son 2 centavos. Lo importante es que Dios me está diciendo, confía en mí, confía en mí. ¿Cuál es tu problema? Los problemas podrán tener muchos, pero
mensajes, a través de muchas cosas, a través de su palabra, es el mensaje más importante, a través de hermanos piadosos que también conocen de la palabra del Señor, a través de cosas que nos están pasando constantemente en el transcurso de la vida y que con nuestras ocupaciones las pasamos por ahí, sin a veces decir gracias a Dios por todo lo bueno que me ha pasado en este día y por qué no también darle gracias por las experiencias no tan buenas que pudimos haber pasado. Pero mire, Dios se comunica con sus hijos, Dios se comunica con su creación. Que algunos tengamos los oídos espirituales cerrados, otros que no crean, pero Dios está pendiente de su creación. ¿Amén? Ahora sí, vaya al Salmo número 18 y vamos a estar leyendo los versículos 1 y 3. Amén. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alma, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. ¿Se da cuenta cuántas cosas dice mías? Fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fuerte mío, escudo mío, mi salud, mi refugio y el que me salva de mis enemigos. Y todo esto nos da la confianza de amar cada día al Señor. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro castillo. En Él confiaré, nos dice el salmista, invitándonos a su vez que nosotros también confiemos en Él. ¿Se da cuenta? Si no hay amor, dudo mucho que pueda haber confianza en una relación. ¿Por qué? Ahora, cuando se trata del amor de Dios, es una gran garantía. Nadie nos puede garantizar más para confiar que el amor de Dios. Y si una persona en una relación tiene a Dios en su corazón, ya es una garantía. Si hay amor entre esas dos personas y aquel que nos salvó, aquel que nos dio la oportunidad de venir a este mundo, debe de haber una confianza. Pero el trasfondo que yo quiero que usted tenga en cuenta es que para haber confianza tiene que haber amor. Y ese es el principio más grande que podemos encontrar en este Dios todopoderoso, creador del universo, que de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito para que en él hubiésemos perdón de nuestros pecados y fuésemos salvos. ¿Cómo no voy a confiar en mi Dios, que me muestra tan grande amor? Fíjese que esta frase, en Dios confiamos, o en God we trust, no tan solo se encuentra en las monedas de Estados Unidos. Yo pensaba que esto era nada más aquí, pero también me encontré que en otros países dice la moneda en Dios confiamos. En países hispanos, quiere decir que son países que tienen un fundamento bíblico, quiero creer, ¿verdad? Pero en este caso, en la historia de los Estados Unidos, esta frase fue adoptada oficialmente hasta 1956 como la alternativa y reemplazo al entonces lema extraoficial que es en latín, en pluribus unum, que quiere decir de muchos uno. El motivo de la leyenda o el moro que se dice en inglés antes era este que viene del latín, el pluribus unum, quiere decir de muchos uno. Pero ya desde 1864, en medio de la guerra civil estadounidense, la actual consigna o lema aparecía impresa en la moneda del país. Algunos piensan
piensan que la consigna ya ha perdido su significado religioso y que ahora es un símbolo de patriotismo. Pero los ateos aseguran que es una forma de irrespeto e imposición a una nación con diversidad de religiones. Mira qué cosa tan curiosa. Cómo al ateo le molesta todo esto. No tan solo les molesta esta frase en nuestra moneda, pero obviamente que les molesta cuando la Constitución dice una nación bajo Dios. Y les molesta tanto que han insistido y peleado en las cortes, en particular con esta de Endowed Trust. Y de tal manera que se llevó en el Congreso una votación donde más de 300 votos se votaron solamente 9 votos. Entonces, nuestra nación entera está de acuerdo que ese gran lema no tan solo tiene un sentido patriótico, pero tiene un sentido espiritual muy grande. Y si nosotros no prestamos atención o tomamos en cuenta ese lema, que no está ahí como una casualidad, sino que está ahí como una causalidad. Y es un claro mensaje que Dios nos está enviando. Por tanto, insisto, si usted encuentra una moneda en la calle, aunque sea un centavito, guárdelo, porque es una gran bendición. De tal manera que como usted puede decir, es difícil que yo diga, no traigo un centavo. No es como amuleto, no es cuestión de estas cosas, ¿verdad? Que se cree como tradición. Es simplemente extraer una bendición en la bolsa, aunque sea un centavo. Así que recuerden, usted nunca va a poder decir, no traigo un centavo en la bolsa. Y no tan solo es un centavo, sino que trae la bendición de Dios. Entonces, esta asociación de ateos, fíjense, creen que este lema para ellos es una consigna, en Dios confiamos, no tan solo impreso en las monedas, pero en los billetes, es discriminatoria porque excluye a los ateos y otros que no creen en un solo Dios o simplemente en un Dios. Yo no sé, ¿verdad? Yo no los puedo criticar, no los podemos juzgar, pero para mí lo que es bien claro que esta gente son unos desconfiados. Porque si no podemos confiar en Dios, si alguien no puede confiar en Dios, imagínense este tipo de gente, ¿en quién va a confiar? Son unos desconfiados, aparte de ateos. Y esto lo digo, si se me permite, con todo respeto, ¿verdad? No los puedo juzgar, pero la confianza es una de las bases en cualquier relación en esta humanidad. Y mire, hay mucha gente que en base a las experiencias o de no conocer de las cosas de Dios, o no estar firme en las cosas de Dios, o no tener crecimiento en las cosas de Dios, se vuelven desconfiados. Decíamos en la clase dominical esta mañana que hay gente que por ver malos testimonios dentro de la iglesia ya no quieren venir a la iglesia. Sin embargo, hay que recordar que a la iglesia no venimos como si fuera un club social, sino venimos porque tenemos un compromiso con el Señor y venimos a estar en comunión con Dios. Y claro que Dios dice en su palabra que nos amemos los unos a los otros, pero lo importante es que nosotros venimos por un compromiso que tenemos con Dios. Y ese amor es también en base a ese amor y esa confianza. Entonces no podemos juzgar a nuestro alrededor y decir, yo no voy a ir porque no me gusta la gente. Claro que Dios nos invita a que tengamos comunión entre hermanos. Pero mire, ¿quién es perfecto? Nadie es perfecto. Habrá algunos que son débiles en la fe, habrá otros que son más maduros en la fe. Pablo nos dice que aún así hay que soportarnos los unos a los otros y amonestar, ¿verdad?, a los que son débiles en la fe, que son los más propensos a
Por tanto, por amor nosotros vamos a la iglesia buscando de las cosas de Dios. Y claro, esperando también encontrar un amor entre hermanos basado en la fe que compartimos. Pero mira qué importante que no debemos de poner nuestros ojos en las circunstancias, sino que debemos de tener o poner nuestra confianza en aquel que nos amó de tal manera que entregó a su Hijo unigénito. Amén. El 30 de julio de 1956 fue cuando el presidente Eisenhower aprobó una legislación para declarar esta frase en Dios confiamos como el lema oficial de los Estados Unidos. Sin embargo, ¿de qué sirve si solamente imprimimos esto en nuestro dinero, pero no hacemos el esfuerzo de vivir según el lema? Está de más. Está de más que recojamos un centavito ahora, como les digo, ¿verdad? O está de más que tengamos en nuestra billetera, dicho sea de paso valga la redundancia, un billete que diga en Dios confiamos. Ya sea que nunca le hemos puesto atención, o ya sea que nunca nos hemos puesto a meditar o a analizar la grandeza de esas palabras. Entonces, Dios nos está invitando a confiar en Él, pero la pregunta grande aquí es, ¿estamos realmente confiando en Dios? ¿Estamos poniendo nuestra confianza en Dios? Esa es la invitación de esta mañana, Dios. Ahora, el mundo pone su confianza en los lugares equivocados, normalmente. Y estamos hablando del mundo cuando las personas no conocen de las cosas de Dios. Mire, quizás no dudo que pueda haber, mucha gente de confianza allá afuera en el mundo. Pero estamos hablando de la confianza como la fe. ¿En dónde está tu fe? ¿En dónde está tu confianza? ¿En quién o en qué estás confiando? Ahora si me acompaña a 1 de Samuel, en el capítulo 17. En el versículo 25 podemos ver cómo la gente o el mundo, hablando de este sistema de cosas, antepone o pone su confianza primero en los tesoros terrenales. En el versículo 25 de 1 de Samuel, capítulo 17. Y como dijo nuestro amado pastor Rossi, vamos a ir de versículo en versículo para que usted pueda aumentar su fe y ver cómo Dios nos habla a través de la Biblia. Pudiéramos bien utilizar uno o dos, pero en esta mañana Dios quiere que reafirme su confianza, su fe, de acuerdo a su voluntad. Amén. Primero de Samuel capítulo 17 versículo 25 recuerda la historia de David, el gigante Goliat, y dice: cada uno de los de Israel decía: ¿no han visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará a sus hijas y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Y esto para mí, más que dar confianza a los guerreros de Israel, esto para mí pareciera más como un soborno. Sin embargo, hay gente que pone más su confianza, en este caso del rey Saúl, en lugar de darles un ánimo como el que demostró David al decirle al gigante que iba con el favor de Dios, porque Dios es el que va al frente de la batalla, ¿verdad? Entonces Saúl, más confiando en sus riquezas, dijo: ¿verdad? Si les doy tanto dinero, a ver qué valiente sale para enfrentar a Goliat. Ni aún esas riquezas, y no sé cómo haya estado la hija, si fuera bonita o no tan bonita, pero ninguno se animó a ver a semejante
animal, ¿verdad? Tan grandote, tan fuerte, con todo eso. Entonces, imagínese usted, el mundo pone su confianza en los lugares equivocados. Y esto, pues obviamente, sabemos cuál fue o de qué manera terminó Saúl, por no confiar en Dios, por no creer en Dios. Entonces, tristemente, mucha gente en el mundo pone su confianza en los lugares equivocados. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 19. Amén. Dice Dios en su palabra: no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. ¿Dónde están tus riquezas? ¿Dónde está tu corazón? Y les quiero decir que siempre la historia es la misma, a través de aquellos que han contado o han dado su historia, aquellos que han sido muy ricos. Hace unas semanas yo, por casualidad, encontré la historia de este hombre inmensamente rico de Las Vegas, Hughes, no me acuerdo el apellido, Howard Hughes. Es un hombre inmensamente rico, riquísimo. El último trabajo que yo tuve en el despacho de abogados era en uno de los edificios más bonitos en un complejo que se llama Howard Hughes, porque era de él originalmente. Y este hombre tuvo todo, hizo todo, creo, lo que quiso, y hasta que se hastió de tal manera que dicen los que lo conocieron, que había meses en que él se perdía y se metía a su casa y no salía para nada y se dedicaba nada más a estar viendo películas. Un hombre totalmente solitario que tristemente enfermó y tuvo una enfermedad tan horrible, tan fea, que ni siquiera nadie quería cuidarlo, a pesar de que el hombre tenía una inmensa fortuna. ¿Se da cuenta? Que cuando el hombre pone su confianza, su corazón en el lugar que no es el adecuado, ¿cómo termina? Terminan mal. Todos estos hombres tan ricos que han platicado de esto coinciden en que al final no es el dinero todo en la vida. Y poner nuestra confianza en que podamos tener mucho o suficiente dinero no es todo en la vida, sino lo más importante es la relación que podemos tener con Dios, que es el que al final nos garantiza, por ejemplo, una vida eterna. Lo que vamos a vivir aquí, ¿cuánto puede hacer? Decíamos esta mañana que una generación actual, ¿cuánto puede durar? 80, 85 años. O alguien, ¿cuánto puede vivir? 100 o 120 años, comparado con la eternidad que vamos a vivir delante de la presencia del Señor en una ciudad especial, con calles de oro. Imagínese usted. Más bien no se imagine, porque si se imaginara ya se quería ir. Amén. No podemos poner nuestra confianza en los tesoros terrenales, así sean los más espectaculares del mundo. El mundo pone su confianza también en el aspecto físico. Ahora, lo que le voy a decir no quiere decir que usted se tiene que descuidar todo y andar con cualquier cosa. No. Sino todo lo contrario. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 17. Ahí donde estábamos. Seguimos en la historia de David. En el versículo 42 al 44 nos narra la historia de cómo el gigante Goliat, poniendo su propia confianza en quizás en su aspecto
palabra. Dice, dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces aquí la historia relata que el propio David ni siquiera pudo sostener la jabalina o el casco que los soldados del rey Saúl le daban a este pobre jovencito, muy flaquito. La Biblia dice que era un muchachito muy atractivo, ¿verdad? Pero en realidad no podemos poner nuestra confianza en nuestro aspecto físico, ¿verdad? Cuando no está Dios con nosotros. Ahora, yo sé que hay mucha gente que, sobre todo los que están, los que viven de su físico, ¿verdad? Aquellos que están en la televisión, en el cine, en las revistas, que su físico es su herramienta de trabajo, ¿verdad? Pero mire, el físico no dura mucho. Tarde o temprano, el físico puede declinar. Entonces, si nosotros pusiéramos nuestra confianza en nuestro físico, qué bueno que fuera como la historia de Dorian Gray. ¿Recuerda la historia de Dorian Gray? Que nunca envejecía. Entonces, qué bueno fuera eso, pero no va a ser así hasta que el Señor venga y nos transforme y nos haga perfectos. Entonces sí, ¿verdad? Pero esa confianza va a estar en donde? En Dios nuestro Señor. Pero por ahora no podemos ni siquiera poner nuestra confianza en nuestro físico. Sin embargo, el mundo es lo que nos enseña, es lo que nos da a entender. El mundo pone su confianza en el físico. Ahora, el mundo pone su confianza en los sentimientos inestables. Vayamos a Proverbios 16. Proverbios 16 y en el versículo 25. ¿Recuerda ese pasaje que a menudo lo citamos? Amén. Proverbios 16, 25 dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Ni siquiera podemos poner nuestra confianza como la pone el mundo. ¿Sabe que engañoso es el corazón del hombre? ¿Sabe que a veces estamos bien, pero a veces estamos mal? Tenemos nuestras altibajas, podemos estar un día muy contentos, quizás otro día tristes, quizás algún día enojados. Es válido. Dios dice que nos airemos, pero ¿qué? Pero que no pequemos. Y mire, esto de la bipolaridad no es algo nuevo. Ahora se dice de una manera muy científica. Bipolaridad, lo que antes decía la gente que está loco, está esquizofrénico. Pero ¿sabía usted que todos tenemos de bipolares? Todos tenemos algo de bipolares. La Biblia nos habla, ¿verdad?, que engañoso es el corazón del hombre. La realidad o la verdad está en que sí, a veces nos enojamos, a veces estamos muy contentos, a veces nos deprimimos, a veces estamos demasiado excitados, como dicen en inglés, en el sentido de la alegría. Entonces, la clave está que si esas depresiones o esos enojos no alcanzan grados por ejemplo, de neurosis dentro de los límites que marca la psicología en las curvas que ellos tienen que medir. El problema es cuando de una neurosis, todos somos neuróticos en determinado momento y sacamos esa neurosis. El problema es que cuando esa neurosis rebasa los límites
y caemos en una psicosis. Una psicosis ya es una patología. Una psicosis ya es una enfermedad. Una psicosis es cuando empezamos a escuchar voces o a ver cosas que no son. Entonces ahí está el problema grande de la persona que es bipolar. Y es cuando debe de buscar ayuda. Pero no podemos poner nuestra confianza en nuestro corazón o en nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos cambian y cambian muy a menudo. Y es válido. Si Dios nos dio estos sentimientos, tiene que ser por algo, pero todo tiene que tener un límite, incluyendo esto que es el enojo, que no es malo. Imagínense, si nadie se enojara, ¿cómo sabríamos de la justicia? ¿Verdad? Hay que enojarnos de la injusticia. Para eso nos dio Dios ese sentimiento. Pero no enojarnos por cualquier tontería, a menos de que la persona obviamente esté sufriendo de una patología. Entonces, qué interesante. Engañoso es el corazón del hombre. Hay caminos que al hombre parecen derechos, pero no, al final es camino de muerte. No podemos basarnos en nuestras emociones, no podemos confiarnos de este corazón engañoso. Jeremías 17:9, si después lo quiere checar para ir más adelante, dice que engañoso es el corazón del hombre y lo confirma. Jeremías 17:9. Ahora, ¿dónde podemos depositar nuestra confianza con seguridad? Obviamente la respuesta es en Dios, definitivamente. Pero ¿de qué manera nos enseña Dios en su palabra? Mateo 16, otra vez regresamos a Mateo. (19 al 21). Mateo 6, perdón, no es 16, perdón, Mateo 6. Me pasé 10 capítulos nada más. Perdón. Mateo 6, 19 al 21. Decíamos en la cita anterior que no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino háganse tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está el corazón de ustedes, ahí estará también el corazón de ustedes. Hagamos o intentamos tesoros allá en el cielo. En ellos es donde podemos poner nuestra confianza. Y más ahora, escuchaba en las noticias que con esto del cierre de gobierno, de los republicanos y los demócratas, los dos quieren ceder, porque esto es juego puramente político, real o no. Le preguntaban a un señor, ¿y qué va a pasar si dentro de 2 semanas usted no recibe su cheque? Y decía este hombre, entonces empezaría a orar. ¿No parece absurdo? ¿Por qué no empieza a orar desde ahorita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene su confianza en Dios. ¿Por qué? Porque a Dios lo está poniendo como último recurso, ¿verdad? Si no llega mi cheque en 2 semanas, entonces me pongo a orar. Oiga, póngase a orar desde ahorita, ¿verdad? Para que el Señor, que nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Pero mire, si no conoce los planes de Dios, ¿en dónde está su confianza? Quizás su confianza está en Boehner, el líder de los republicanos, o quizás en Reid, el líder de los demócratas. ¿Y qué confianza se puede tener en un líder demócrata o republicano? Ninguno de los dos, ¿verdad? Nuestra confianza debe estar en Dios. Es el que hace que se muevan las cosas, es el que pone el querer como el hacer. Es el que permite que estas cosas pasen. ¿Por qué? No lo sabemos, ¿verdad? Pero alguna razón debe de haber. Lo que más me preocupa mucho es que los parques esos bonitos como Yosemite y Yellowstone pues están completamente cerrados. Triste.
poner nuestra confianza en la carne, pongámonos nuestra confianza en la cruz de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. ¿Recuerda lo que dijo Pablo? Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Pablo jamás puso su confianza en él, en lo que sabía, en lo que hacía, incluso el haber sido escogido personalmente por Dios. Él nos demuestra que su confianza está en la fe de Cristo Jesús. Él es el que mueve al mundo y lo mueve a través de la fe. Amén. En vez de poner nuestra confianza en la carne, pongámosla en la confianza de la cruz de Cristo. En vez de poner nuestra confianza en la cantidad, pongámosla en el único que puede salvarnos. Romanos capítulo 8, versículo 31, versículos demás de todos conocidos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si esa frase de ánimo no le da confianza, ¿qué más le puede decir el Señor? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Pongamos nuestra confianza en Dios. Debemos poner nuestra confianza en la palabra de Dios. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1, versículos 24 al 25. Recuerde, estamos viendo los versículos en los cuales Dios nos dice cómo o por qué debemos poner nuestra confianza en Él. ¿De qué manera? 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 24 al 25. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Pongamos nuestra confianza en la palabra de Dios. Jesucristo dijo: confíen en mí, yo he vencido al mundo. ¿Qué más palabras de confianza o de fe podemos tener de nuestro Dios que es poderoso? Amén. Ahora, frecuentemente decíamos el pueblo de Dios, hablamos del mundo, hablamos de cómo quiere que Dios tengamos la seguridad de poner nuestra confianza. Ahora hablamos del pueblo de Dios, cómo pone su confianza muchas veces donde el mundo la pone. Y mire lo que dice Santiago capítulo 4, es una advertencia terrible, donde no nos dejemos tentar por las cosas que están en el mundo. Porque Dios nos dice, almas adúlteras, ¿verdad?, que ponen sus ojos en las cosas del mundo. Y yo sé que hay muchas cosas en el mundo que son atractivas, pero Dios nos advierte que si nosotros ponemos nuestra confianza en ello, pues como ya lo leímos, al final es camino de qué? Es camino de muerte. Y Dios no quiere que nosotros como su pueblo podamos sufrir esos tropiezos y esas caídas. De verdad que tenemos que estar atentos a lo que Dios dice en su palabra. Si bien a veces a menudo se cuestiona, ¿verdad?, ¿y por qué no? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo las cosas del mundo? Pues se puede responder también con una misma pregunta: ¿y qué tiene de bueno? Si la persona que te está cuestionando puede responder qué tiene de bueno, por lo menos lo hiciste pensar, pero no tiene nada de bueno las cosas del mundo. Todo lo que ofrece el mundo es temporal. Las cosas que Dios tiene para nosotros son eternas.
confianza en Él. Siempre lo hemos dicho, este tiempo, el tiempo de la gracia, es tiempo de preparación. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando estemos reinando junto con Cristo? Pastor Rossi lo dijo de una manera humilde. Yo cuando menos quiero ser un limpiabotas. Yo lo entiendo de la forma que lo dijo, pero tenemos que aspirar a ser más. Si no nos preparamos ahora que Dios nos da la oportunidad, si no ponemos a sus pies nuestros talentos, si no trabajamos dentro de la iglesia, ¿cómo esperamos reinar junto con Él cuando Él venga por su iglesia? Su salvación está segura, sin lugar a dudas, porque nuestra salvación está en las manos de Dios. Pero ¿qué vamos a hacer cuando Él venga por su iglesia y estemos reinando con Él? Como un limpiabotas o gobernador o qué sé yo de una nación entera o una ciudad entera. Estoy especulando en ese sentido, ¿verdad? Pero que vamos a reinar junto con Él, lo dice Dios en su palabra. Y Él quiere que seamos gente importante en su reino. Es por ello que ahora nos está preparando. El tiempo de prepararse es ahora. Amén. Entonces, para eso tenemos que tener confianza en Él. Él nos dice, haz esto, haz esto. Y tenemos que hacerlo, tenemos que depositar nuestra confianza en Él. Algunos ponen su confianza en ciudades fortificadas, algunos otros ponen su confianza en ídolos de madera, como dice Isaías capítulo 44, hablando de esto, de que el hombre hace ídolos de madera y lo que le sobra lo echa al fuego y le da lumbre. Pero en fin, son ídolos mudos que no ven ni oyen, no responden. Ahora nosotros como creyentes a veces podemos hacer un ídolo de otra cosa, no necesariamente un ídolo de madera, como el mundo la tiene, ¿verdad? Pero ¿qué tal nuestro trabajo que puede representar un ídolo? ¿Qué tal nuestro carro? O qué sé yo, nuestra casa. Estamos poniendo toda nuestra atención, estamos poniendo toda nuestra confianza en eso que prácticamente estamos quitándole la atención a Dios. Decíamos en la escuela dominical acerca de la importancia de lo que es la adoración. No podemos adorar nada de este mundo más que a Dios en especial, por el significado que tiene. Entonces, todo lo que nos quita la atención de Dios está cayendo en una idolatría. Puede ser el dinero, puede ser un hobby o puede ser una costumbre que usted tenga. Quizás no se está dando cuenta y quizás usted está poniendo su confianza de tal manera que esa confianza más bien está dirigida o encaminada hacia una idolatría sin usted ni siquiera sabe. Algunos han puesto su confianza en los números en lugar de Dios. Recuerda la historia de Números capítulo 13, versículos 30 al 33. Caleb va al pueblo y le rinde cuentas de lo que está pasando y el pueblo dice, son muchos, son gigantes. No podemos tomar la tierra prometida. Aunque Caleb les decía que tomaran la tierra prometida. Pero el pueblo de Dios estaba viendo más el número. Cuando Dios nos habla y nos dice que hagamos algo, obviamente confirmado por lo que Dios dice en su palabra y que esté dentro de su voluntad, hay que hacerlo. ¿Sabe? Si usted es un cristiano maduro, yo le puedo decir a Dios, no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Si usted es un cristiano maduro, le va a parecer esto muy fuerte, pero por medio de la fe a Dios usted no necesita entenderlo, usted necesita obedecerlo si es un cristiano maduro. Amén. Dios quiere que ponga su confianza en Él. Algunos hasta han quitado sus ojos de la meta celestial. Vamos a Gálatas capítulo 2. Al 12. Recuerda la historia de cómo Pedro fue sorprendido por Pablo. 2:11 al 12.
Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión, es decir, de los judíos. Se había apartado de poner su confianza en Dios. Tenía miedo. Decíamos que en la mañana que nosotros tenemos la ventaja de tener la Biblia completa. Ellos tenían la revelación muy poquita, de tal manera que cualquiera de nosotros, por menos que supiera, podría ser un doctor de la ley en aquellos tiempos. Pero mire, aquí está Pedro de una manera hipócrita, olvidándose de su oficio, el encargo que Dios le había dado. Y comía con los gentiles, pero cuando veía a los de la circuncisión, se espantaba y hacía como el que no los conocía. Entonces no podemos quitar nuestros ojos de la meta celestial. Y mire qué importante es esto, el no distraernos de lo que Dios quiere para nosotros, más aún cuando se trata de la confianza que tiene que ver con la fe. Ahora, a manera de conclusión, podríamos decir, ¿dónde está puesta su confianza? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Ahora, Dios nos diría, como en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es lo que debería hoy y siempre darme la completa confianza, toda mi atención, todo mi amor, toda mi obediencia debe estar y nada más que en Dios. Ahora, déjenme contarle una historia muy interesante que tiene que ver con esto de la confianza, la fe, y que nos ilustra de tal manera que, como leímos en Mateo capítulo 14, 22 a 36, o hemos leído en este relato, Jesús va estando los discípulos en la barca después de haber estado en la orilla, y llega Jesús prácticamente caminando por el agua. Pedro lo ve y le dice, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti. Esto le dijo Pedro. Pedro empieza a caminar, pero duda, pierde la confianza y se empieza a hundir. Y ahí está la oración más corta y más efectiva de la Biblia, que consta de solamente dos palabras. Pedro dijo, Señor, sálvame. El Señor le pone la mano y le dijo, lo reprendió, pero ¿por qué perdió su confianza? Insisto, podemos entenderlos porque ellos no tenían la revelación completa. Pero hoy, no tan solo nosotros tenemos la revelación completa, pero tenemos la ventaja de ser poseedores del Espíritu Santo de Dios, que da testimonio. ¿Recuerdan? Hechos capítulo 1, versículo 8, la promesa del Espíritu Santo. Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya, pero les voy a mandar un consolador, y ese les va a dar testimonio a su espíritu de las cosas que en el futuro habríamos de entender mejor siendo poseedores de esta verdad. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y mire, cuentan que un alpinista se preparó durante muchos años para conquistar el Aconcagua. Los alpinistas es una de las metas entre muchos. El principal creo yo que debería ser el Everest. Era tanta su desesperación por llevar a cabo esta proeza que, enfrentando todos los riesgos, inició su travesía sin compañeros, en busca de la gloria solo para él. Empieza de una manera egoísta este alpinista, confiando en su habilidad, en su destreza, en su capacidad, en su dinero. El alpinismo es un deporte muy caro, donde se tiene que dejar mucho, donde todo el equipo de alpinismo es muy caro, y es un deporte bastante caro.
base al egoísmo, empieza a subir. El día ya estaba avanzado, se fue haciendo tarde y más tarde, y no se preparó para acampar en su afán de conquistar esa proeza, sino que decidió seguir subiendo para llegar a la cima ese mismo día. Pronto oscureció, la noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña y no se podía ver absolutamente nada. Sabe que uno de los factores de riesgo, tanto en el mar como en la montaña, es que el tiempo puede cambiar en segundos. Entonces aquí está este hombre confiando en toda su capacidad. Se le viene el día encima, está oscuro, no se puede ver absolutamente nada, cero de visibilidad, no había luna y las estrellas estaban cubiertas por las nubes. Él estaba subiendo por un acantilado a unos 100 metros de la cima, ya casi para llegar, se resbala y se desploma por los aires. Caía a una velocidad vertiginosa. Solo podía ver veloces manchas más oscuras que pasaban en la misma oscuridad y tenía la terrible sensación de ser succionado por la gravedad. Seguía cayendo. Y en estos angustiosos momentos pasaron por su mente todos los gratos momentos de su vida, pues pensaba que iba a morir. Pero de repente sintió un tirón muy fuerte que casi lo parte. Como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima soga que lo amarraba de la cintura. En esos momentos de quietud, suspendido por los aires, sin ver absolutamente nada en medio de la terrible oscuridad, no le quedó más que gritar: ayúdame, Dios mío, ayúdame. De repente una voz grave y profunda del cielo contestó. Él respondió como Pedro: Señor, sálvame, Dios mío. Dios le preguntó realmente: ¿crees que yo te puedo salvar? Por supuesto, Dios mío, respondió el hombre. Entonces, le dijo Dios: corta la cuerda. Siguió un momento de silencio y quietud. El hombre se aferró más a la cuerda y se puso a pensar sobre la pregunta. Al día siguiente, el equipo de rescate continuó su búsqueda y lo encontró congelado, agarrado con fuerza por la cuerda, colgando a solo 2 minutos. Estamos agarrados a la cuerda, nosotros estamos confiando en Dios. Cuando el Señor dice: corta la cuerda, confía en Dios. Yo soy tu Dios que te esfuerza. No temas ni temas. Siempre te sostendré. Perdónanos, Padre, cuando a veces dudamos de ti, de tu palabra.